Bueno, pues como les venía anunciando, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga, de Es Radio. Esa segunda parte en la que, bueno, los jueves tenemos nuestra tertulia de actualidad habitual y con nuestros colaboradores que vamos a ir presentando ya. Bueno, con don Enrique de Vivero, que lo tenemos ya aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? ¿Tocayo? Hola, buenos días, siguiendo mi tradicional saludo. Que todavía buenos no hemos días, comido. Que ya sabéis que aún no he comido y hoy no tenemos provisiones, lo tengo que lamentar, pero es lo que hay, ¿no? Hay veces que no depende de mí, así que ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y bueno, también tenemos en el estudio a Catherine Gross. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aunque para respetar a nuestro compañero, buenos días también. Es que yo tengo un lío ya, macho. Uno dice buenas tardes, otro buenos días. Antes siempre era hasta las 2 del mediodía, a mí es que me tienen ya... Sí, yo ya lo he dicho, que como mi madre es americana, yo tengo la costumbre que a partir de las 12, mediodía, decir buenas tardes. Sí, claro. sí, somos de los pocos países que yo creo que tenemos este horario de comer a las 2 de la tarde, vamos. Sí, o a las 3. O a las 3, sí. Bueno, a partir de las 2. Hay que estar comiendo a las 3:30, a las 4. Sí. Por ahí por el extranjero, vamos, en la mayor parte de los países, ya sea en Europa, en Sudamérica, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, empieza a comer el almuerzo a las 12, el mediodía. Exacto, y la cena... Lo que pasa es que hacen unas comidas bastante más ligeritas que las nuestras. Sí. Luego las cenas son más abundantes. Las cenas son a las 6:30. A partir de las 6 y media está ya cenando, lo cual para nosotros sería impensable. Vamos. Sí, en Marbella, por ejemplo, es curioso porque en los restaurantes se junta la gente que está terminando de comer con los que vienen a cenar. Y a mí me resulta curioso, sobre todo en verano cuando hace tanto calor. En invierno lo puedo entender porque anochece antes, pero irte a cenar, por ejemplo, a un chiringuito a las 6 de la tarde, cuando todavía está dando el sol. Está el sol ahí a plomo, no es muy... Además que no es muy conveniente tampoco. No, yo creo que no. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Sí, además se adaptan, porque yo los años que estuve en el extranjero, concretamente en Brasil, me tuve que adaptar porque, claro, el sistema es que era muy complicado. Te adaptabas o morías, porque en las horas de descanso que había, yo daba clases en la Escuela de Estado Mayor allí en Brasil, y era de 12 a 2 en la hora de comer. Exacto. Y yo a las 2 ya estaba otra vez impartiendo conferencias. Bueno, muchas veces cuando viajas al extranjero, a veces pues dices, venga, que te dedicas a mirar cosas, a ir de visita, a museos, y bueno, 2:30, venga, vamos a comer. Y resulta que está todo cerrado o que las cocinas están cerradas. Correcto, así sí, es. Eso me pasó hace poco en Estrasburgo. Pues llegamos a Estrasburgo, fuimos a la catedral, y cuando fuimos a ir a comer, porque que está cerrado. Sí, la cocina estaba cerrada. Sí, la cocina cerrada. Es cierto. Bueno, al final tuvimos que comer a un sitio, al final comes, porque esperamos, ya un bocadillo en una panadería o lo que sea, pero bueno, que estas cosas te pillan desprevenido, sobre todo cuando sales a una escapada de estas rápidas y vas con tu horario español. Sí, pues, esos días que uno hace la escapada, como dices tú, y efectivamente... Y lo quiere ver todo y entonces va con el tiempo justo. Cuando ya pasas más días te adaptas, ya sabes que te tienes que adaptar al horario. Sí. Bueno, compañeros, pues si os parece, vamos a empezar con los temas que nos ocupan en el día de hoy. Una muy buena disertación para empezar. La semana, y bueno, simplemente pues ya lo sabéis, la semana pasada estuvo por aquí Alvise Pérez, el europarlamentario y líder de Se acabó la fiesta, SALF por sus siglas, y bueno, pues estuvo en el Hotel Barceló, en una sala que bueno, pues llenó al completo y alguna gente se quedó fuera, así que estimamos que podía haber unas 500 personas en ese acto, lleno hasta la bandera, más con gente de perfiles muy distintos, porque uno dice, bueno, como este lleva muy bien el tema de las redes sociales, pues habrán ido nada más que chavalitos, pero no, fue gente de todas las edades, a mí me sorprendió, la verdad. Además, Catherine, tú te lo tragaste entero. Yo tenía curiosidad y bueno, yo estaba sentada en la fila 3 y a mi lado había un señor, pues más o menos de mi edad, supongo, tendría unos 55, 60 años, que venía de Teba. Sí, con su hijo. Y además venía súper informado, encantador el señor. Efectivamente había gente de todas las edades. Y yo creo que venían mucho de pueblos de alrededor. Estaba la gente muy entusiasmada. Y bueno, si tuvieras que valorar algo sobre su discurso.
Pues, a ver, yo lo primero que quiero Se decir... tiró que- 1 hora y 20 de reloj, Sí, creo. sí, 1 hora y 20 sí. de reloj sin mirar un papel, eso hay que decirlo. Sí. Bueno, yo creo que dijo cosas muy coherentes que hoy en día, pues, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, o la mayoría, o yo por lo menos estoy de acuerdo. Eso de que, Según a quien pregunte. claro, bueno, eso de que ya no es, que él no venía a hablar de izquierdas y derechas, eso yo es algo que yo digo en mi círculo hace tiempo, ya esa barrera entre izquierda y derecha, la ultraderecha, eso para mí Bueno, ya lo no de la existe. ultraderecha es el cuento chino del Sí, pero- señor Sánchez cuando le afecta cualquier cosa, la culpa es de la derecha, la ultraderecha de Franco, que si se va la luz, la culpa es del cambio climático o de la derecha a la ultraderecha. Exactamente. Y si por lo que sea los trenes también se fastidian, bueno, pues es un bulo de la derecha, Sí, si no por es eso, por eso. como dicen, un sabotaje, ¿no? Siempre hay unas teorías, luego dicen de teorías conspiranoicas, pero... Sí, por eso estoy diciendo que esa distinción ya hoy en día de entre derecha e izquierda a mí me parece una tontería en el sentido de que lo que tenemos es que arreglar los problemas que tenemos. Y no lo sé, y si uno de Podemos tiene la solución o propone algo que sea coherente y que esté bien, que no cueste mucho dinero y que nos haga mejorar, pues bienvenido sea, que era un poco lo que él estaba diciendo, que no quería entrar en la lucha esa de qué es lo que quería, era reformar el sistema. De hecho, Ya vamos a escuchar a Elvisa Pérez porque nos estuvo atendiendo a la finalización del acto y vamos a escuchar sus palabras y su valoración sobre dicho acto, bueno, y sobre alguna pequeña idea que tiene él para, en fin, reformar España. Vamos a escucharlo. Bueno, acabamos de realizar un acto, diría yo que con algo más de 500 personas con poco preaviso aquí en Málaga, no hemos podido caber. Estamos absolutamente preparados para tener una infraestructura mayor y poder coger a toda la gente que se está movilizando masivamente por cientos de miles por toda España. Y hemos elegido, entre otros sitios, para priorizar Málaga, porque Málaga es el ejemplo de todo lo que no funciona en España. Infraestructuras absolutamente desabastecidas, sin ningún tipo de recursos ni cuidado, que estamos pagando a precio de oro. Hablamos de las 6, hablamos también del sistema ferroviario español y cómo Málaga no puede soportar la llegada de tantísimos turistas si no hay una inversión coherente con lo que se recauda en Málaga. No se pueden recaudar en Málaga, creo que son alrededor de 4 o 5 mil millones de euros, y que luego lo que se reciba sea, creo que es entre un 15 y un 20% menos de lo que es decir. ¿Qué pasa? Porque los malagueños tienen que pagar la deuda sanchista con los independentistas catalanes, y luego cuando vemos aquí las acequias de Málaga absolutamente desabastecidas de agua. Yo no llamo agua al caldo de váter que utilizan las administraciones diciendo que eso es agua potable o que es agua que puede utilizarse para los mangos y para los aguacates que crecen en Málaga, y que luego pues no pasa nada. Estos problemas que yo estoy diciendo que afectan a todos los malagueños son problemas muy similares a los que vemos en toda España. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema único de Málaga, no es un problema único de Jaén, no es un problema único del resto de España, es un problema de sistema. Tenemos un sistema de partidos políticos que lleva 45 años saqueándonos y que ha hecho que se drenen todos los recursos a la gente trabajadora y que dignifica este país, que es la clase no política, porque los demás nos quitan la dignidad, que son los políticos profesionales. ¿Por qué yo tengo la cabida que se puede ver en Málaga y en otras partes de España? ¿Por qué nos votan casi 1 millón de españoles? ¿Y por qué estamos preparando la candidatura nacional para ir a las elecciones generales y hacer que Pedro Sánchez deje de ser presidente de este país? Porque eso es algo que la oposición no ha conseguido en estos 7 años que llevan fracasando miserablemente contra el PSOE. Pues porque nosotros representamos esa sociedad civil que no se pone a hablar de ideologías, porque las ideologías es para pringados, para tontos y para pobres. Me niego a hablar de ideología cuando hay españoles cuyos problemas no dependen en absoluto de un conjunto de ideas que se venden en paquetitos, como si fuéramos tontos de bote, tontos de carro. Y me niego a que seamos tratados como absolutos esclavos fiscales, en donde nos saquean la mitad de lo que producimos cada año. Y por eso, estas cosas que no son de ideología, sino de sentido común, es por lo que le decimos a toda la calaña política: se acabó la fiesta y vamos a por vosotros en las próximas generales. Básicamente, esto es lo que intentamos representar, esto es lo que intentamos definir. Somos gente muy constructiva, que queremos hacer unos cambios normativos, constitucionales, en pro de la defensa de la igualdad de derechos, en pro de la independencia, de la soberanía de los españoles frente a una Unión Europea que nos ha mentido y nos está tratando como escoria. Y somos únicamente españoles, de verdad, hartos del sistema de partidos, que queremos cambiar las cosas. Yo creo que más no lo puedo sintetizar.
Bueno, pues esas eran las palabras de Alvise Pérez, el líder de Se acabó la fiesta SALF y también europarlamentario. Y bueno, pues en todo caso siempre fiel a su estilo directo y un poco faldón, ¿no? Eso sí que es cierto. Ha comentado en esta locución, bueno, pues respecto de las... ellos no tienen la intención de, digamos, de presentar listas electorales a nivel municipal, según he podido saber, porque claro, bueno, ellos dicen que no están aquí para arreglar farolas, porque lo que necesita el sistema es un cambio. Y lo que yo sí les he dicho es que, bueno, que aparte de saber que el sistema tiene sus taras, que las tiene, qué es lo que vamos a hacer como proyecto de país, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos de Málaga. Málaga, aunque si hablamos de Málaga no vamos a hablar siempre de farolas y de aceras, vamos a hablar también de esas infraestructuras estratégicas que son fundamentales para el crecimiento económico, para el empleo y demás, que tienen que ver, pues, no sé, con infraestructuras hídricas para el campo, también para el turismo, porque los cortes de agua dan muy mala impresión, el no tener duchas en la playa, por ejemplo, funcionando, que ahora parece que la cosa ha mejorado gracias a esas últimas lluvias de las danas, ¿no?, de finales de año y demás. Parece que, bueno, pues las reservas hídricas han pasado pues de un paupérrimo 15% pues a un 60%, se han cuadruplicado en la provincia de Málaga, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si no se hace nada, si no se hacen desaladoras, si no se impulsan otro tipo de infraestructuras hídricas como, por ejemplo, la reutilización de aguas regeneradas, aunque Alvise decía que eran... ¿cómo lo ha llamado? Caldo de váter. Caldo de váter. Ha sido divertida en fin, se puede utilizar para otras cosas, por ejemplo, para el baldeo de calles y tal, que ahí no pasa nada porque vamos pisando, pero es verdad, para los cultivos... Bueno, para el riego de campos de golf. Para el riego de campos de golf también, por ciertamente. Ejemplo, que hay muchísimos. Sí, es decir, yo lo que en todo caso les recomiendo, como le recomendaría a cualquiera, es que hay que también ser un poco constructivos. No solamente vale pegar leña, aquí hay que hacer cosas. Tenemos un problema de infraestructuras clarísimo a nivel de carreteras, por ejemplo, los colapsos que tendremos en verano en la 7, que los vamos a tener, si no los estamos teniendo ya todas las mañanas. El otro día hubo otro accidente. En cuanto haya cualquier alcance, está garantizado. Horas de atasco. Eso es así. Pero es que en verano, además, sin accidentes también. O sea que claro. el tema es ese, que por ejemplo, de hecho, hoy lo comentábamos en nuestro informativo, el subdelegado del gobierno estaba muy contento porque aquí el subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Sala, estaba muy contento porque iban a hacer otro informe más. Otro. Este cuesta casi 900.000 euros para ver posibles soluciones para el tráfico, para la movilidad en la A7 de la Costa del Sol. Estaba muy contento por hacer otro informe y por no digamos, hacerle caso licitar a los anteriores claro. Y no licitar actuaciones, obras necesarias, por ejemplo, podría ser, yo que sé, de hacer mayor número de incorporaciones, ¿no? Desde las urbanizaciones hasta la AP7 para descargar la 7, a lo mejor también pues los carriles de aceleración y de aceleración para que no hayan alcances y no hayan accidentes, en fin, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para otro día. Eso ya había proyectos y están en los cajones y no son proyectos que digamos faraónicos, como podría ser el tren litoral, del que por cierto también hace una semana o por ahí también anunciaban muy felices ellos, y otro informe. Pero es que el tren litoral, lo del informe es que ya es algo muy recurrente. De viabilidad, decían. De viabilidad y de demanda. Escucha, otro casi un millón de euros, don Enrique. De la cantidad de millones de euros que nos gastamos en hacer informes en vez de poner en marcha lo que de verdad hace falta, que son las infraestructuras. Y que ya hay informes. Sí. O sea, que esos informes no sobran. Los datos de la Dirección General de Tráfico, ¿para qué están? Yo ayer venía de salir de Alaurín de la Torre a las 8 de la mañana, porque tenía la ofrenda floral allí en el Santuario de la Victoria, que hacen las Fuerzas Armadas, y entonces salí de casa pues a las 8 de la mañana. Pero es que al salir de casa, antes de incorporarme dentro del casco urbano de Alaurín de la Torre, ya me encontré el atasco de salida. Tardé en incorporarme a lo que es la autovía, tardé cerca de 3/4 de hora. Qué barbaridad. Pero eso es diario, o sea que las personas que van a trabajar, yo iba a una cosa, bueno, pues más o menos lúdica, una obligación, pero las personas que tienen que ir a trabajar es que no se lo pueden ver. Es una locura. Luego además no vale decir eso. Es un ejemplo, vamos. No vale decir eso de sal un ratito antes de casa. Bueno, vale, es que los padres tienen obligaciones como dejar a los hijos en guarderías o en colegios en horarios determinados. Claro. Es que a ti no puedes llegar y dejar a tu hijo a las 5 o a las 6 de la mañana en un colegio o en una guardería. Entonces, ¿qué estamos hablando?
funcionando. La carretera de la costa, por ejemplo, está Oh, absolutamente colapsada. Es que eso es una locura. Es una Y además es un peligro, además. Sí, Además sí. es que se convierte en un peligro esa carretera Sí, de la Es costa. Es un peligrosísima, peligro. sí, sí. Cada 2 por 3 alcances y ya te digo, incorporaciones en un palmo que son peligrosísimas, tanto para el que se incorpora como por el que viene por el carril derecho, que además desde aquí recomiendo a la gente que vaya por la izquierda al ritmo del tráfico, con distancia de seguridad, porque eso es lo mejor que se puede hacer. así Que es. te multan 50 euros porque vas por encima de 80 kilómetros por hora, pues es lo que hay, pero tienes que ir al ritmo del tráfico para poder ir por la izquierda. No Sí. puedes ir más Claro. despacio porque te tienen que adelantar. Entonces, preferible es ir un pelín más rápido, a unos 100 por hora, pero no ir por la derecha a 80. Es que por la derecha a 80 se incorpora alguien Claro. y es que tienes que pegar un frenazo. Sí, sí, o sea, sí. a la derecha, como no vayas a 60, 70, Sí. pisando huevos, mejor que no vayas por el carril de la Sí, derecha. porque esas Por eso se incorporaciones producen esos esas, alcances sí, la mayor sí. parte. Efectivamente, Sí, vamos, sí, yo sí, sí. una vez que he ido por la derecha he ido muy despacio y todo así, ves cómo se va a incorporar uno, que se incorpora, no se incorpora, y levantas el acelerador y a lo mejor te pones a 50. Sí, porque claro, tú porque vas por la autovía, o sea, por la carretera, fíjate, le pero, llaman pero autovía. sí, pero las retenciones que se forman para salir Ah, sí, a la las incorporaciones, carretera sí, sí, es Bueno, pero es que fíjate, has dicho tú, le llaman autovía. sí, autovía, Pero que no es una exacto. autovía, que No. eso es una calle con 2 carriles. Se Es ha que convertido ya en una es calle. una Se ha calle. convertido en Era una una, calle. era una Es una nacional, calle, era una nacional que la han reconvertido y la han llamado A7. Exactamente. Y ya Es está, pero era una nacional 340. de doble sentido, que yo Encima me de doble acuerdo. sentido. ¿Sabes? Yo creo que el truco está en haber puesto una mediana. Claro, haber exacto. puesto Sí, sí. una Así es. separación y ya, Una venga, separación. ya es carretera, ya es una autovía. Venga, hombre. Pero ve, Vaya estafa, ¿no? Estas cosas que las hemos hablado en otros programas, en otras tertulias, ya es lo que dice Alvise, es que las infraestructuras están obsoletas, no solo aquí, en todo el mundo. Ya yo Pero creo que aquí hace sobre un par de todo, ¿eh? semanas llegamos sobre a la todo. conclusión de que, oye, es que parece que no funciona nada. Nuestra Que- provincia. que todo se de- va De rompiendo. nuestra provincia se recaudan 5.502 millones de euros al año. Lo cual significa un 75% más de lo que se recaudaba en el 2018, cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Y no revierte, porque esta provincia también es de las que menos inversión en infraestructuras tiene de inversión pública por parte del Estado. Estamos la antepenúltima por ahí, en la cola estamos. Pero somos la 7ª que más aporta en la recaudación de impuestos del Estado. Sin embargo, claro, con un gobierno, como yo digo, un gobierno ocupa, un gobierno sin presupuestos, que gobierna de espaldas al Parlamento, un gobierno que los ha prorrogado 2 veces los presupuestos y que si hace falta los prorrogará 3 y aquí no pasa nada, un gobierno cercado por la corrupción y que no está, por supuesto, en beneficiar, digamos, los intereses de los ciudadanos, sino en sobrevivir, porque así no se puede gobernar, evidentemente. Pues eso es lo que tenemos. ¿Cómo va a haber inversión si no hay presupuestos, por Sí, ejemplo? pero no le echemos toda la culpa siempre, que la tiene, pero también tenemos el gobierno nuestro andaluz de la Junta de Andalucía. Yo voy viendo las noticias que salen en los periódicos, pues ahora el tercer hospital de Málaga, ahora y todo. Está licitado, ¿eh? Sí, sí, pero todo quieren que lo financie Europa. Y yo el otro Bueno, día me preguntaba. Somos un país de los que aporta. Está bien que Sí. Europa ponga dinero aquí. Bueno, a ver, es que no sé cómo funciona muy bien. Me voy Bueno, a España es uno de enterar los- porque, claro, si pagamos para que luego nos lo... Pues, para Claro. eso pagamos. ¿Para eso no lo pago pagamos? aquí No, pero es y- que cuando tú invertimos perteneces aquí. cuando tú perteneces al club, igual eres de las grandes economías, España es la 4ª de Europa, a pesar de todo, es la 4ª economía de Europa, aunque no lo parezca, por todos los déficits que tenemos a nivel democrático, a nivel de infraestructuras, etcétera, etcétera. El caso es que España es uno de los países, como gran economía que es, que tienen que aportar a Europa. Entonces, claro, aportamos a Europa y luego, pues cuando hay según qué necesidades para según qué proyectos, Europa condiciona derivar fondos europeos a la construcción de infraestructuras, en este caso sanitarias, ¿no? A que las vayas a hacer, claro, si no, no te las dan. No. Bueno, ya sabemos que el señor Sánchez ha recogido fondos europeos y todavía le están preguntando qué ha hecho con ellos. Pero en este Pero, caso que la no, Junta de pero- Andalucía va a poner, por cierto, la Junta de Pero Andalucía... resulta que la Unión Europea tampoco sabe La- qué es lo que se la Junta- ha hecho con esos fondos, con lo cual es lo que digo, es decir, si nosotros le damos dinero a una Unión Europea que luego se dedica a financiar proyectos en otros países, pero la propia Unión Europea no tiene un organismo de control o de vigilancia de a dónde
van esos fondos. Lo tiene, Y, lo que pasa es que este tío es muy anormal, es que no es como el resto de presidentes de la Unión Europea, da igual el signo político, es que lo de señor Sánchez no es normal. Ese es el tema. Y luego te decía que la Junta de Andalucía sí pone dinero en ese hospital, pone pues de los 607 millones, me parece que ponen 368, Sí, si no me equivoco. de hecho, en las subvenciones que concede la Unión Europea es obligatorio que una aportación aproximadamente sobre un tercio sea aportada por el país. En este caso, yo creo que eran unos 300 y tantos millones. por ahí. Con un Sí, 50% por eso, lo la ponía... Unión Europea aporta unos 600 algo y Andalucía, vamos, España aporta 300 y algo. cerca de 300 millones de euros, con lo cual estamos hablando de un tercio. Varía Más de o unas menos. subvenciones a otra, pero sí es cierto que esas subvenciones, si no las pidiéramos, habría que afrontarlas con todo el presupuesto español o en este caso de la comunidad autónoma y no sería posible. Mira, Yo entiendo que hay que aprovechar, porque si tú por un lado eres contribuyente, eres un contribuyente neto, como es España, porque como nuestro Producto Interior Bruto es el que es, pues es superior al de es la cuarta economía, como tú has dicho. Entonces nos encontramos que tenemos una obligación de contribuir a las arcas de la Unión Europea, de alguna forma También tenemos que hay recuperarlo. que revertir, o sea, Tiene de que revertir aquí aprovecharse también. de ese dinero que hemos aportado. De todas formas, con el tema de la sanidad en Andalucía siempre hemos tenido problemas. Hemos tenido Sí. problemas porque hay unas listas de espera Tremendas, mayores de lo deseable, pero también lo que hay que decir es que en el gobierno socialista de los 40 años se recortaron esos servicios públicos, se recortaron, además no lo digo yo, lo dicen las mareas blancas. Se recortaron desde el 2012 al 2018, mientras Chiqui Montero era primero consejera de Sanidad y luego consejera de Hacienda, se recortaron el equivalente a 16.000 millones en esos años, de 2012 a 2018, en esos años se recortaron 16.000 millones. Se bajaron por debajo de los 10.000 millones de euros al año, digamos, la aportación al sistema sanitario. Y ahora lo que sí es cierto, y es un dato objetivo, y seguramente haría falta más, pero lo que es cierto es que el actual gobierno invierte 14.500 millones. Es decir, casi un 50%, en torno a un 50% más. El El problema- actual gobierno de la Junta de Andalucía, Sí. porque Pues- es una competencia pues- delegada en la comunidad autónoma. Pues yo no sé a dónde va, y te lo digo en serio. O sea, caso a mí es- antes, cuando yo llamaba a mi centro de salud, me daban cita a lo mejor para 2 días después, 3. Ahora me dan cita para 2 semanas después. Es decir, que cuando yo llego, Ya está ya pasado, estoy ¿no? curada de lo que No, habrá tenga. que Ahí evaluar. es que en sanidad tenemos dos vertientes, el área digamos, de personal de contratación de médicos, que también a su vez depende de las plazas de MIR, que esas las publica a nivel nacional, o sea, hay ahí un problema, y después el tema de las infraestructuras. Las infraestructuras depende de la inversión, que además Ya, las bueno, infraestructuras siempre son a muy largo plazo. O sea, este hospital está previsto, este famoso tercer hospital, que se acaba en el 2032, si no lleva retrasos. O sea, estamos hablando ahora mismo... Que es lo habitual en este país, que todo O sea, vaya con retraso. Sí. Por eso, después habrá todas las sanciones que quieras para las empresas constructoras, porque Pero no lo pero que digo, vamos, también hay que tener en cuenta el crecimiento de la población andaluza, su envejecimiento, etcétera. Hay una serie de factores que han podido influir en lo que dices tú, Catherine, que no te atienden a lo mejor con la celeridad que se debería. Pero dicho esto, lo cierto es que en vez de recortarse el presupuesto, se ha aumentado un 50%. Esos son datos Sí, objetivos, sí. no me lo he inventado yo. Pues, Y habría lo que que digo sí. es que a lo mejor habría que invertir 20.000 millones. Pues a lo mejor sí. Pero que bueno, que vemos ahí a la izquierda escandalizada todo el día, que si recortes para arriba, recortes para abajo, y dices tú, bueno, lo vais a decir el problema es vosotros. que cuando tú, con las cifras que tú has dado, con el parón de inversión de todos esos años, es muy difícil recuperarlo, porque Claro. ahora mismo está pasando, lo estamos viendo a nivel de defensa, el parón que se ha producido durante durante más de una década. Ahora mismo el gobierno dice que va a aportar 10.000 millones de euros para subir al famoso 2% del PIB. Bueno, pero es que tienes que subir 10.000 millones cada año. O sea, el problema es que tú tienes que irte a gastarte 24.000 millones de euros en defensa todos los años. Es que es imposible, pero es que el secretario de la OTAN ya ha dicho que no, que España tiene que ir al 5%. Es que Por lo visto, Pero eso pasa en todo. ese es el en problema las que infraestructuras. sucede, esto es un ejemplo, pero que Sí, sucede en todo, todo. en las sanidad hídricas, las presas, Claro, es que son obras de infraestructura que hemos estado viviendo de las rentas de lo que teníamos, y ahora, pues, cuando uno para de construir y gasta dinero en cosas superfluas,
pues entonces nos encontramos el problema. Pues por lo visto, hablando de ese presupuesto de defensa que la OTAN pide a España, ¿no? Esa inversión en defensa en torno al 5% del Producto Interior Bruto, por lo visto el Pedro Sánchez estaba muy enfadado, ¿no? El encolerizado sátrapa de la Moncloa, ¿no? Porque ya sabéis que él es una persona que en público pone cara de bobo solemne, parece hasta bueno, vamos a decir, pero luego por lo visto en privado tiene una mala uva, y ya lo decía el señor Lasman, que la tomó con él y que le habló en unos términos muy despreciativos y además con ira, ¿no? Es un iracundo, por lo visto. Bueno, lo que le pica. Que hemos visto de los WhatsApp famosos da una idea un poco del talante de esa persona, ¿no? Hombre, y teniendo en cuenta además también que lo están acosando un poquito por todos lados, debe estar bastante nervioso. No digamos acosando, porque entonces se agarran con un clavo ardiendo a decir que son los medios de la derecha, la ultraderecha, los que los procesos judiciales pues lo están arrinconando de alguna manera. Le están apareciendo muchas cosas, muchas tropelías que han ido cometiendo durante un tiempo. Y eso genera mucho estrés. Pues lo que yo creo es que en todo caso lo que debería hacer este señor es preparar su defensa, porque va a acabar en el banquillo. O sea, al final le va a salpicar. Y si no le salpica es porque utilizará a su amigo Cándido Conde Pumpido. Sí, que se lo arreglará todo allí en el Constitucional. Se lo arreglará todo, porque además él, hay que recordar que era el fiscal general de Zapatero. Todo queda en casa, ¿no? Pues yo volviendo un poco, a mí me gustaría decir sobre el tercer hospital, el tercer hospital llevamos oyendo hablar de él ya hace muchos años. Sí. Hace 20 años. Vale. Bueno, pero hay que reconocer que el actual gobierno de la Junta lleva 7 años, ¿no? Ahora mismo lo que me sorprende es que la ubicación siga siendo la misma. Porque Málaga ha crecido muchísimo. Hay muchísima más gente viviendo. Pues yo me acuerdo cuando se fue a decidir dónde se ubicaba, uno de los sitios era como en un terreno, digamos, en las afueras, que tuviese buena conexión por la autovía, por la ronda, que yo creo que a mí en aquel momento me parecía lo más lógico, de tal forma que si tú vas a construir un mega hospital, que la gente pueda llegar fácilmente. Y hoy en día, con todas las restricciones que se están imponiendo en el centro de Málaga, la zona de bajas emisiones, hacer peatonal un montón de barrios, a mí hacer el hospital en pleno centro de Málaga, porque donde está el Hospital Civil ya es centro de Málaga, a mí eso me parece un poco que no va con esta idea de vamos a intentar no contaminar mucho el aire de la ciudad. No, luego ponemos una zona de bajas emisiones y está solucionado. Que de verdad, es absurdo, sí. Es absurdo. No podemos. La verdad es que eso va a ser un mega hospital. Se hablan de cerca de 900 habitaciones que va a tener. Y imagínate lo que los sí coches, la también, familia. por lo menos sí han planificado, es que van a hacer un edificio de aparcamiento, enorme. Que va a costar 1,20 la hora, lo he leído yo esta mañana. Sí. Se habla de más de 1.500 plazas, pero vamos, es que es inevitable porque esa zona de ahí está saturada de vehículos y además no hay aparcamientos públicos en esa zona. Y lo que digo que para llegar allí, yo que sé, ambulante, pues no sé, colas, atascos. Van a tener que hacer, por lo visto, un desdoblamiento en altura. Vale. ¿Por dónde? No lo sé, por encima. Sí, por pero, encima o pero, por abajo, no sé. Pero un desdoblamiento, ¿desde dónde? Bueno. Pues eso es lo que han dicho que están estudiando. El edificio va a tener 8 plantas hacia arriba y 2 plantas hacia abajo, lo que es el hospital. Y después el aparcamiento, hablan de unas 6 o 7 plantas sobre rasante y 2 plantas subterráneas. O sea, la obra es faraónica. En todo caso, lo bueno es que lo que puede provocar la obra, ahí estando la obra es faraónica, pero lo bueno es que no depende del gobierno central, porque entonces estaríamos seguros que nos iba a hacer. Y luego lo que tienen que hacer con la carretera para evitar ese colapso del tráfico, con ese hospital ahí. Eso dependerá, entiendo que como es territorio municipal, pues dependerá del Ayuntamiento de Málaga. No sé si tendrá que coordinarlo con la Junta o con quién, pero eso depende del Pediremos el informe que se ha redactado. Quiero decir que si depende del Ayuntamiento de Málaga, bueno, se puede tardar, pero puede que se haga. Es decir, que se hará, pero si depende del gobierno central no se hará en la vida, ¿no? Como yo digo.
Bueno, si os parece vamos a hablar de otro tema. Hablaba Alvise, por cierto, de ese caldo de váter, ¿no? De las aguas regeneradas, ¿no? Creo que es lo que se refería. Y si os parece, bueno, vamos a hablar también de agua, pero en este caso, bueno, pues de los lavapiés de las playas de Málaga capital. Y es que, por lo visto, el ayuntamiento ultima un proyecto piloto para que se extraiga agua del mar y esta llegue a estas instalaciones a través de canalizaciones. Y las duchas, lo que concretan es que las duchas ya sí que no podrían ser de agua salada, lo que es la ducha con la que te mojas la cabeza, porque, por lo visto, la Junta exige que sea de agua potable. Bueno, pues yo lo que... No me parece una mala idea, ojo, pero a mí lo que me extraña es, después de tantos periodos de sequía que venimos históricamente arrastrando, ¿no?, en esta provincia, es por qué han tardado tanto en pensarlo. Es que no lo sé, yo es que era muy chico, yo no lo podría haber propuesto, ¿verdad? En aquella época, cuando yo era un niño, cuando tenía, pues no sé, pues hace 20 años o más de hace más de 20 años, claro, nos hablaban de la sequía, de que había que cerrar los grifos, que no dejar gotear y tal y cual, estas cosas. Venía todo, nos lo explicaban en el colegio, que nos daban charlas y todo. Pero luego lo que yo veo es que este tipo de iniciativas, que están muy bien, yo no sé por qué tardan tanto tiempo en ponerlas en liza. No lo entiendo. Bueno, pues yo tengo mi teoría. Y mi teoría es que Nula previsión en España. no es nula, aparte de nula previsión, bueno, es porque antes no éramos tantas personas. Pues teníamos agua y la podíamos, voy a decir la palabra, derrochar, que no es porque nosotros desde que somos pequeños, pues nos dicen que el agua hay que cuidarla y yo creo que somos bastante cuidadosos con el agua. Pero es que hay una teoría por ahí que dice que sobre todo las ciudades costeras tienen muchísima agua subterránea dulce que se filtra a través de la tierra, que filtra, o sea, la tierra filtra el agua del mar y de ahí esos acuíferos que son subterráneos, que por cierto, EMASA está poniendo está poniendo a trabajar varios de ellos. Entonces, yo creo que es una cosa que todos, pero como ahora parece que es que el agua hay que pagarla y te tienen que dar la impresión de que escasea mucho para que la paguemos más cara, no sé, eso es lo que dicen, pues puede ser que sea esa una de las causas, no lo sé. A mí lo que me sorprende es por qué no se puede uno duchar, la Junta de Andalucía, que nos tenemos que duchar con agua potable, ¿por qué? Si ya venimos de la playa. O sea, no sé, es porque nos vamos a... No sé, que no entiendo muy bien por qué tiene que ser potable. No, las aguas de ducha tienen que ser aguas potables. ¿Pero por qué no...? Pues porque cuando te duchas puedes en algún momento tragar o inhalar el agua que si no es potable... Ya lo haces en el mar, ¿no? Yo me he hinchado a tragar agua de mar sí. Y aquí estoy, vivita y coleando. No lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que yo creo que para enjuagarte el pelo a lo mejor no es lo más propio, Bueno, con agua salada, ¿no? Pero luego No, vas a el tu agua casa- salada no sé, pero vamos, que no puede ser, digamos, procedente de aguas residuales o No, pero están hablando de agua de mar. Está o sea, agua de mar. tiene que ser agua potable. ¿No? A no ser que que ellos sepan que el agua de mar de nuestras costas está contaminada y no nos lo quieran decir. Y que, por ejemplo, que te caigan los ojos y luego hay un problema, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, antes de que te vayas, pues te quitas todos los gérmenes y Tú todo. imagínate que justo el mar se pone sucio y entonces De todas le formas, tiras a la ducha y te cae todo el chaparrón. Es curioso que se siga manteniendo eso con el nivel que tenemos de los pantanos, concreto en la provincia de Málaga, pues bastante bien surtidos, vamos. Sí. Ahora mismo la media estamos en casi un 62%. Pero el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, sí ha anunciado que va a abrir las duchas y Sí, no no, solamente el ya Ayuntamiento los de Málaga lavapiés y el de ya- Torremolinos, los dos han anunciado Es que que- sí, que no y va a los haber lavapiés ya problema. estaban abiertos desde hace Sí, ya sí, sí. cierto tiempo, Sí. pero van a abrir también las duchas. Y bueno, en la Sarquía, bueno, hay algunos ayuntamientos que van a mantener nada más que abiertos los lavapiés, pero no las duchas. Bueno, Y yo creo que yo he porque el leído pantano que de la algún otro el pantano de la ayuntamiento... Viñuela está casi el 50%, Sí. pero claro, como también tiran mucho de agricultura y de turismo, Claro. Yo- pues no se fían de Yo- que se puedan quedar sin agua y parece que de momento están siendo más prudentes a la hora de abrir la mano. Sí, yo es que he leído que hay más ayuntamientos que están probando eso de las duchas con agua salada.
A mí no me parece mal, lo que no Por lo entiendo visto es lo de... en Torre del Yo Mar, que tengo, mis hijas tienen piel atópica, el dermatólogo siempre y el pediatra me decían cuando eran pequeñas que si yo las llevaba a la playa y lo último, en verano, y lo último que hacían era bañarse en la playa y no teníamos ninguna cena y tal, me decía, es mucho mejor que se queden con la sal, con la sal del agua de mar, porque es muy bueno para la piel. Con lo, Lo que pasa es que queda un poco, sí, pero bueno, incómodo, pero ¿no? si los Sí, niños... Pues, Pues parece ser que también en Torre del Mar, Sí, en en Torre Belén del Málaga, Mar. en Belén Málaga parece ser que también hay otro proyecto Sí, a parecido eso, ¿ves? para el año 2026, para el verano del año que viene. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos también con otro asunto que tiene que ver con la vivienda, otra cosa que falla aquí en la provincia. Bueno, falla en toda España, pero en esta provincia concretamente, debido a que está de moda, hablabas antes de ese crecimiento de la población, vamos por los 1,8 millones prácticamente, de población censada, luego ya flotante no digamos, está bien por encima de los 2 millones. De hecho, bueno, se espera que en 2030 seamos la provincia más poblada de Andalucía. Y bueno, pues vamos creciendo por lo visto a razón de unas 20.000 personas al año. Así que, bueno, pues se dará que pasaremos de más de esos 2 millones, de 2 millones censados. Bueno, el caso es que, claro, el problema es dónde alojas a toda esa gente. Y el Banco de España, bueno, pues ha confirmado en un informe el grave déficit de vivienda que sufre Málaga y respalda además la alarma lanzada por los constructores. Y en este informe se concluye que si se tienen en cuenta las viviendas turísticas y las que poseen los no residentes, es decir, gente que tiene segunda residencia, que viene del extranjero, por ejemplo, o bueno, del mismo territorio nacional, dice que la capacidad de vivienda residencial en Málaga queda reducida al 40%. Y eso es un problema, porque evidentemente la demanda es altísima para vivir, pero la oferta es escasísima. Y los constructores advierten, y los constructores con razón, también se han quejado muchas veces de los plazos, ¿no?, para la tramitación de licencias urbanísticas, y así no se puede. Así no se puede. Si tú cada vez que quieres hacer algo vas a tardar años y años y años en mover papeles, como yo digo. Pero eso sí que es un problema que creo yo, que han generado los ayuntamientos, que son los que tienen que liberar. Son los dueños del suelo. Son los dueños del Bueno, suelo. también hay suelo autonómico bueno, y nacional. Pues, ojo. Igual que se leen noticias de que ponen a disposición de una empresa que va a venir, van a reservarle no sé cuántos miles de metros cuadrados. Yo intentaba decir la semana pasada o la anterior, ¿por qué no dan ese suelo para construir viviendas, sean sociales o no sociales? Es que no lo puedo entender. Por ejemplo, hace poco la ciudad de vacaciones y tiempo libre de Marbella, no sé si sabéis cuál es, Sí, que pertenece la residencia. Sí. El Ayuntamiento de Marbella creo que la ha vendido por 7 millones. No, pero pertenece a la Junta de Andalucía, ¿no? No, la Junta de Andalucía creo que se la ha dado al Ayuntamiento todavía de no, creo que no. Yo tengo, bueno, Puede o ser, ellos lo pero iban a no, poner a sí. la venta. Yo creo, Eso no sí, sé. puede ser que Pero ¿por qué la no lo privaticen pero por qué no yo dono el suelo para que venga alguien y construya vivienda? un bloque de pisos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Entonces, No sé que si- se ponen que la unidad aceleradora para Hay un la decreto, fábrica de... hay un decreto de la Junta que permite que según qué suelo destinado a equipamientos se pueda reconvertir en suelo sin tener que pasar por ese procedimiento de recalificación para poder construir vivienda, ¿no? Pero no sé en este caso si sobre algo que ya está construido se puede hacer o no se puede hacer, lo desconozco. Enrique. Se podría hacer, no hay hay que pedir las autorizaciones pertinentes, pero no sería, o sea, poder se puede. Con voluntad se puede. Sí. Hombre, si todo se puede recalificar, ¿no? O sea, Han recalificado hasta las condenas de los imputados por los ERE, no te digo nada. No, pero lo que sí es cierto es que la falta de suelo es lo que detrae fundamentalmente el tipo de construcción. Claro. La prueba está que la aportación que hace el Producto Interior Bruto a la construcción ha disminuido muchísimo. Aunque el gobierno presume mucho de que el Producto Interior Bruto, somos líderes en España, realmente lo que está tirando es las administraciones públicas, o sea, el gasto contante y sonante, o sea, el crecimiento va
que por otro lado es falso, porque lo que está haciendo es vivir de los créditos, de los préstamos que se han pedido. O sea que el 50% del crecimiento se debe a las administraciones públicas, con lo cual no es un crecimiento real. El que proviene de la agricultura y del sector servicios es mínimo. La agricultura está cayendo, la construcción no remonta, porque lo que estamos diciendo ahora mismo estamos hablando de una falta de construcción de viviendas. Es que seguimos pasando de unos años que se criticó la famosa burbuja inmobiliaria, se criticó muchísimo, y entonces aquello provocó un caos en la construcción de las viviendas. Aquello se tachó de que probablemente hubiera negocio alrededor de todo eso, pero hemos pasado al extremo opuesto, o sea que no se construye, y entonces somos muchos más millones de personas, y en concreto en determinadas zonas pues sucede ese problema. Hay mucha inmigración. En España ya estamos en más de 46 millones de personas. 48 millones, ¿no? Sí, más de 46. Estamos en 48, oficialmente cerca de 47. Y entonces eso provoca, y además muchas personas en una situación de exclusión social complicada, con lo cual haría falta mucha vivienda social, que es la que no se está construyendo. Pero también hace falta libre, es que hacen falta de las dos. Sí, hace falta de las dos, pero la vivienda libre, mal que bien, se va... Sí, hay más oferta. Si no haces vivienda libre, tenemos un problema para las clases medias. Porque al final el que pueda acceder a una vivienda de protección oficial es en unas condiciones muy determinadas, y el resto de gente, clases medias y trabajadoras, si no se hace vivienda libre, va a seguir la escalada de precios. Yo no digo, ni siquiera voy a decir que vaya a bajar si se hace mucha vivienda libre. A lo mejor lo que se hace es contener la subida, porque si no va a llegar un momento que sí que va a ser totalmente imposible no pagar una vivienda ya a 30 o 40 años, sino pagarla en 2 vidas. Mira, sigamos así. Esta noticia es del 14 de mayo, yo lo había leído. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella pactan el aumento de edificabilidad, la recalificación del suelo y la privatización de la residencia de tiempo libre. Recinto de vacaciones para la clase trabajadora. Sí. Lo que yo me pregunto cuando yo vi eso es, ¿pero por qué no pactan? Sí, vamos a aumentar la edificabilidad, pero vamos a construir pisos para la clase trabajadora, porque ese era un sitio... Pues no. Y bueno, y luego el desarrollo de la noticia es que eso iba a ser fantástico para los ciudadanos de Marbella. Pero a lo que voy es que parece que no trabajan para solucionar realmente este problema, y esto enlaza la falta de vivienda con el hospital, con la gente joven que se tiene que ir a los municipios circundantes de Málaga. O compartir habitación con 4 compañeros. Y si un día tienen que ir al hospital, al macro hospital, tienen que ir al centro de Málaga otra vez. Entonces es que parece que no, las cosas no... Bueno, tienen que compartir vivienda con varios compañeros, sí. Que eso para gente ya que tiene una carrera y está trabajando... que mucha gente de Málaga se tiene que estar yendo fuera, a vivir fuera, sí. y al final vas a hacer un macro hospital en todo el centro, cuando quizás lo deberías de... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la demanda que hay en el centro de Málaga es cuando importante. Además después las comunicaciones, el transporte no es el adecuado. No es el adecuado, claro. Sí. Hay zonas donde no es posible, tienes que venir en vehículo. Claro, no es posible. No es lo que hay. Claro. Es lo que hay, ahora mismo es lo que hay. Bueno, está el tren de cercanía, creo que está es la línea más rentable. Sí, pero totalmente saturado. Que hay horas del día en que te tienes que meter como una sardina. O esperarte que venga el siguiente. Sí. A esperar que venga el siguiente, que se va a llenar igual. Sí. Bueno, y hablando de vivienda, pues hay gente, por ejemplo, que no vive en una casa y que vive en la calle. Y bueno, pues en este caso tenemos a más de medio centenar de personas viviendo en el aeropuerto de Málaga, personas, bueno, pues indigentes. Que al final inquietan un poco, pues por supuesto, a los trabajadores del aeropuerto, porque algunos ya sabéis que como a nivel psicológico están regular, pues a veces protagonizan algún episodio, vamos a decir, de nervios o violento, ¿no? O sea, no es lo habitual, pero puede ocurrir, y además luego hay también episodios de insalubridad. Sin embargo, el subdelegado del gobierno en Málaga dice que aquí no pasa nada, que no hay ningún problema de seguridad ni de salubridad con respecto a esas personas sin hogar que permanecen en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol.
y dice que, bueno, eso se debe a que están perfectamente identificadas y controladas. Vale, fenomenal. Y además él dice que es la mitad, que en vez de ser unas 60 personas, él dice que son 30. Y digo, y los trabajadores, hasta Comisiones Obreras lo dice. Dice que, oye, que hay un problema con esto, y él lo niega. Hay un problema y además iba a seguir aumentando. Claro, pero es que con las cifras que tenemos en la provincia de Málaga de riesgo de pobreza y de exclusión social, que es el 34% de la población está en esa situación, esto no es dato estadístico, no es noticia, es dato estadístico. El 34% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. En España. No, en provincia de Málaga. Pero la economía va como un tiro. A nivel español estamos en un 27%. O sea, sí, que también está el antepenúltimo de Europa. Sí, estamos. Con lo cual podemos añadir nos encontramos un problema. Pero un porrón claro, de datos. ¿por qué se producen estas cosas que de repente los aeropuertos se han convertido en, no sé, en alojamientos, en hoteles para gente sin recursos? Lo de Madrid es de locura, pero es que en Málaga, como no le den la importancia y como no corten, va a pasar lo de Madrid. Porque se va corriendo la voz. Claro. Hay gente que dice, oye, que es que lo de Málaga está mucho mejor en el aeropuerto de Málaga que el de Madrid, pues me voy al de Málaga. Claro, es que además como son instalaciones que están abiertas 24 horas... Claro, sí. Bueno, también tiene ese problema, no solamente, como decíamos, en Málaga, también en Madrid, ¿no? En el aeropuerto de Madrid Barajas, pero también en el aeropuerto del Prat de Barcelona. También hay otro problema. Los aeropuertos de las grandes ciudades está pasando eso. Y yo mucho me temo que eso tiene un efecto llamada si no se hace nada. Es decir, si en Madrid hay cientos y en Málaga hay decenas, pues eso va a seguir en constante crecimiento como publican en Diario Sur, lo publica, y creo que es Ignacio Lillo. Él advierte, ¿no?, de que eso sigue en pleno crecimiento, ¿no? Sí, sigue en aumento. Sí, yo me acuerdo, yo estuve trabajando algunos veranos para Delta Airlines cuando Delta hacía la ruta Málaga-Nueva York, y cuando el vuelo salía a las 8 de la mañana, claro, había que estar en el aeropuerto a las 4, y a las 4 no eran muchas personas. Sí. Bueno, entonces veía 1, 2 o 3... Pero claro, a medida que pasaba de un año a otro, te das cuenta de que cada vez hay más. Claro, están por la noche. Sí, porque para dormir, ya los ves que van con su equipo, tienen allí el dormitorio, hacen su vida allí. Claro, y luego como van con las maletas, en cuanto empieza a llegar gente, pues un poco como que se camuflan, pero a mí me parece que es terrible, tiene que ser horrible. Hombre, me imagino que, como por otro lado, hay un problema que en el caso de Madrid, aquí en Málaga aún no se ha producido, pero se podrá llegar a producir. En Madrid hay la pelea esa entre el ayuntamiento y la administración, y AENA en este caso. AENA le echa la culpa al ayuntamiento, pero es que el ayuntamiento tampoco puede entrar a saco en el aeropuerto, subir a la gente no tiene competencia, en el autobús y llevárselos, no puede. No tiene competencia para entrar en el aeropuerto, la competencia del aeropuerto es de Policía Nacional y de... Yo creo que el de Madrid lo han cerrado ya. Bueno, han cerrado la entrada por la noche. Cierran a las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde solo pueden entrar los pasajeros que tienen billete y sus acompañantes. O sea, que si hay alguien dentro... Pero claro, pero que han buscado la vuelta, porque el que va a dormir allí entra antes de las 5 de la tarde, adelanta la entrada y se queda allí. Yo esta mañana estaba escuchando las cifras y había mejorado muy poquito. Claro, por eso digo. ¿Por qué? Porque eso maquilla un poco la situación. Pues entro antes y ya está. Claro, eso maquilla un poco la situación, simplemente, ¿no? Pero bueno, luego... por eso ya vi cuando me dicen, no, la economía va como un tiro, España es la cuarta, yo digo, pues no lo sé. Bueno, yo voy a dar siempre los mismos datos que doy, que es, decía Enrique, ¿no?, el riesgo de exclusión social, pues estamos antepenúltimos, pero es que en pobreza infantil somos líderes en desempleo juvenil, somos líderes en tasa de paro también, somos líderes en abandono escolar, y entonces, claro, tú vas uniendo cabos y dices, a eso súmale una deuda infumable, a eso súmale... El precio de la vivienda se triplica por encima de los sueldos. A eso súmale el esfuerzo fiscal que hacen los españoles, que no es lo mismo, porque además aquí te lo dicen, no, es que todavía hay margen para asimilarse a otros países de Europa que tienen una presión fiscal mayor que España. Es que no es lo mismo la presión fiscal que el esfuerzo fiscal que hace el ciudadano. Es decir, con una presión fiscal como en Alemania, por ejemplo, con unos sueldos muy buenos, vamos a decir, una medida de sueldo muy buena, bueno, pues claro, el esfuerzo fiscal es menor que el que se hace en España, a pesar de que la presión fiscal aquí es más baja. Entonces, claro, es que aquí con el lenguaje juegan y engañan a la gente, ¿no? Y desde luego con los soldecitos que se manejan en este país ahora mismo, con
todo el coste de la vida subiendo una barbaridad desde hace tiempo. La pérdida de poder adquisitivo es tremenda. Sí, la pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido en España, estamos hablando desde el año 2000-2001. Desde el euro. Exactamente. Desde el euro. Pero es que, y además con los sucesivos problemas que hemos ido teniendo con el gobierno de Zapatero, después las restricciones que hubo durante el gobierno de Rajoy, pero es que tampoco ha mejorado ahora mismo. Que la pérdida de poder adquisitivo te demuestra que la gente joven es que no puede acceder a las viviendas. Entonces es un grave problema que el gobierno... ¿Tienes una familia que te pueda ayudar o nada? Exactamente. Es así. Sí, así es. Son situaciones que el gobierno no está haciendo el esfuerzo. Es que el gobierno, yo creo que el problema que tiene es que la agenda ya no la controla. O sea, con todos los problemas que le están apareciendo todos los días, que le aparece cada día por la mañana, yo creo que está más pendiente de lo que aparece en la prensa. Y está más pendiente de saber... tapar los agujeros que de gobernar. Y encima tiene rebotados a Junts y a Podemos, por lo cual lo tiene muy, muy complicado. Y después, de todas formas, hay una cosa que convendría revisar, que yo creo que ningún gobierno se ha atrevido, es la situación en relación a Europa. Hay países que se han puesto un poquito de frente a Europa y le han frenado, digamos, esas atribuciones europeas y esas injerencias. Aquí en España, cualquier cosa que dimana de la Unión Europea, esta es una directiva europea, nos la comemos y parece que es un dogma de fe y ya está. Pero depende, ¿eh? Después cuando hay una que no le interesa no dicen nada. No, eso no es de obligado cumplimiento. Sí, también es cierto, por eso, pero que en general las directivas las aprueban y se transponen a nuestros boletines oficiales prácticamente sin mirarlas. Sí. Que yo entiendo que los diputados que tenemos en el Parlamento Europeo debían hacer una labor más de país que de partido político. A mí me parece muy bien los partidos políticos socialistas europeos y el popular europeo, pero mire usted está en representación de España, no de su partido político. Si es que está representando a todos los españoles porque te han votado además todos al los Partido españoles. Socialista de Pedro Sánchez no se le puede homologar a ninguna socialdemocracia europea, porque en todo caso se dedica a cercenar derechos y libertades fundamentales, con toda la manipulación que hace, por ejemplo, del sistema judicial, colocando afines y, en fin, colonizando toda institución que puede, hasta la Casa Real, ¿no? Pero bueno, eso nos da para otro programa. En todo caso, a mí me gustaría comentar... Como el último informe del Banco de España, lo dejamos para el próximo día. En todo caso, a mí me gustaría comentar, bueno, pues se publica el Diario Sur que uno de cada 4 personas sin techo en la ciudad de Málaga se refugian en el aeropuerto. Son 220 personas y bueno, lo peor quizá, aparte de la propia situación de estas personas, evidentemente, que no es plato de buen gusto estar así, también es la imagen terrible que da a nivel de imagen para el turismo, ¿no? Quizá ahí también deberíamos hacérnoslo ver, ¿no? Porque entre las carreteras lamentables que tenemos, los apagones, los parones ferroviarios y demás, es que... Más bien parece que quieran acabar con el turismo. Sí. No lo sé. O sea, hay turismofobia, ¿no? No lo sé. Sí, efectivamente es otra de las cosas que no funcionan. Yo ya lo digo. Tú fíjate que todas esas personas que están ahí malviviendo, porque inevitablemente están malviviendo, son personas que su aseo personal no lo pueden cuidar. Exacto. O sea, es impensable. Ahí hablaba de una persona que llevaba sin ducharse cerca de 20 días. Bueno, pues quieras que no, esa suciedad que se acumula tiene unos problemas de salubridad para él, pero es que afecta a más personas. Se habla ahí han aparecido unas imágenes de que había chinches en determinadas zonas del aeropuerto. Sí. Es que probablemente todo eso llama a la suciedad porque no pueden atender a su higiene personal. Bueno, y hace poco también salió en el periódico que también tenían un problema de chinches, creo que era en el Clínico, que tuvieron que desalojar 2 plantas, que no digo que sea pero bueno, sí. Que si uno se infecta en el aeropuerto y luego por lo que sea tiene que ir al hospital... Te lo llevas al hospital o a donde sea, claro, mueves por ahí Exactamente, entonces, no sé, es un problema, es otro problema más a añadir a los que tenemos ya. Es que como si no fueran pocos. Como si no fueran pocos. Como tienen muchos problemas y se buscan alguno más, pues yo entiendo que no están dedicando la atención debida a lo que es gobernar. Y como no se dedican a gobernar, porque tienen que dedicarse a otras cosas, pues tenemos este grave problema. Pero también puede ser por una cosa que también hemos comentado aquí, es porque se dedican a elegir a personas que no tienen la cualificación suficiente
para ejercer las labores para las que Sin duda. se eligen. Porque Sí, si sin fueran duda. profesionales, seguramente todo funcionaría algo mejor, es mi opinión. Eso sí, para ejercer según qué profesiones sí que te piden todo tipo de titulación habilitante. Pero bueno, eso también daría para otro programa. Y como se nos acaba el tiempo, compañeros, pues os voy a despedir como Dios manda. Don Enrique de Vivero, nuestro coronel, muy buenas tardes, ya sí, van a dar las 2, ya sí. Bueno, todavía no casi he son comido. las tardes porque ya me voy a comer. Bueno, totalmente, nos vamos todos a comer. Ahí nos Y vamos. muchas gracias por haber venido, como siempre, Sí. y también a nuestra colaboradora Catherine Gross, como siempre, ya aquí muy habitual de nuestros programas, con la que con ella también valoramos esa actualidad con el resto de compañeros que esta vez no han podido estar, pero que deseamos que pronto puedan.